¿Conoce usted el fruto del Espíritu Santo? ¿Sabe usted de qué manera un cristiano puede vivir y experimentar ese fruto en su diario vivir? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Tratamos toda la semana pasada en nuestro devocional lo que significan las obras de la carne. Yo creo que la excelente exposición que nos hace el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, cuando dice manifiestas son las obras de la carne, y hablamos de que obviamente las obras de la carne están demostrando quién gobierna la vida de una persona. Pero igual de contundente, en el mismo capítulo 5 de Gálatas, ya en el verso 22, el apóstol Pablo también contundentemente dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así como hay personas gobernadas por la carne, y por eso Pablo hace esa lista y muchas más, dice él, que no se mencionan, también el apóstol Pablo dice, pero hay personas que se dejan gobernar por el Espíritu Santo, y por eso se manifiesta también una experiencia de vida diferente en ellos. Yo quisiera que a lo largo de esta semana usted entrara en la comparación y usted pudiera decir, a ver, ¿qué es lo que más gobierna nuestras vidas? ¿Por qué no me escriben en el chat de YouTube? Escríbanme, ¿qué es lo que más gobierna la vida de una persona? ¿Qué creen ustedes? O hable por usted mismo, diga, bueno, yo creo que en el diario vivir, en el 24/7 mío, yo creo que me gobierna más la carne que el espíritu, o me gobierna más el espíritu que la carne. O dígame en qué áreas es más fácil que nos gobierne el espíritu y en qué áreas más fácil que nos gobierne la carne. Y todos aquellos que nos escriban, obviamente les vamos a responder. Bueno, ¿por qué Pablo habla de esta lista de Gálatas 5 del 22 al 23 hablando del fruto? Yo creo que la clave para entender lo que Pablo está diciendo aquí es la metáfora que utiliza. Él habla de fruto. Todas las hermosas palabras que él escribe ahí en conjunto, él habla del fruto como algo singular y algo que proviene del Espíritu. Ahora bien, el fruto, entonces, según lo que está diciendo Pablo, es el producto natural de la vida. Si un árbol está vivo, dará fruto, y concuerda con el hecho de ser un árbol vivo. El fruto es lo que se obtiene cuando un árbol tiene vida en su interior. ¿Por qué un árbol da fruto? No es porque haya alguna ley de la naturaleza que dicte que deba hacerlo. Más bien, sencillamente, se debe a la vida que tiene dentro, que surge del suelo, del agua que lo alimenta, de sus raíces y por medio de la savia y de cada rama que tiene. Un árbol no da fruto porque obedece entonces las leyes de la naturaleza, sino porque sencillamente es un árbol vivo que se comporta según lo que es. Y lo que Pablo está tratando de decirnos con su lista de estas hermosas cualidades es lo siguiente: estas son las cualidades que Dios producirá en la vida cotidiana y ordinaria de una persona, porque la vida de Dios mismo está orando dentro de él. Imagínense qué belleza. La vida de Dios dará fruto, así como un árbol, y dará fruto en la vida de una persona. Y simplemente porque así es Dios, y eso es lo que Dios produce. Lo hemos estudiado hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, y que hará que las cualidades de la vida de Cristo crezcan en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pablo, entonces, ¿de qué está hablando cuando habla de fruto? ¿Qué creen ustedes? Está hablando del carácter de un hijo de Dios. Y lastimosamente tenemos que decirle, hoy día ese carácter está muy poco valorado en gran parte de la vida y las actividades de los cristianos en la iglesia.
Nosotros a veces vivimos de tácticas, de técnicas, de estrategias, hablamos de éxito, de tantas cosas, pero realmente pregúntese cómo está el interior del corazón de cada uno de nosotros. Yo quiero que en esta semana hablemos de las cualidades de esa lista que está haciendo el apóstol Pablo. Hablemos en primer lugar y vamos a tener que empezar por donde es. Mire que la primera es el amor. Pablo dice, la primer cualidad es el amor. Y no es sorprendente, no es para que nos sorprendamos. ¿Por qué? Porque Pablo ya ha afirmado que lo que realmente importa, y lo dijo terminando el capítulo, dice, lo que importa es la fe que actúa mediante el amor y que debemos servirnos unos a otros en amor, y que la ley del Antiguo Testamento se resume en el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Al ubicar Pablo el amor en primer lugar en esta lista, él nos está diciendo que hay algo muy importante que debe crecer en nosotros. Dice la Biblia, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice que Jesús respondió, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De todos estos mandamientos depende la ley y los profetas. Entonces, ¿qué tenemos que decir con toda certeza? Que del amor al que se está refiriendo el apóstol Pablo como el primer fruto del Espíritu, tiene que ver no con el amor de Dios, sino con el amor al prójimo. Es decir, que el primer fruto del Espíritu no es tanto nuestro amor por Dios, sino nuestro amor mutuo como cristianos, por sobre todas nuestras diferencias y barreras. Pablo no solamente se refiere al sentimentalismo, a que nos tratemos gentilmente, sino que a través de las pruebas prácticas y reales aprendamos a amarnos y aceptarnos unos a otros, a que aprendamos que el verdadero lenguaje del amor es cuidarnos, proveernos, ayudarnos, animarnos, apoyarnos mutuamente, incluso cuando a veces duele hacerlo. El amor en acción, el amor que disuelve divisiones, que une a las personas, que no lastima, sino que todo el tiempo está buscando el bien del otro. Pregúntese esta mañana, ¿qué tan importante es amarnos unos a otros de esta manera? ¿Por qué el amor aparece primero en la lista del apóstol Pablo sobre el fruto del Espíritu? Y Pablo mismo tenía bastante que decir de la importancia de que los cristianos se amaran mutuamente. Ahora, pero hablemos de un hombre que habló mucho del amor, Juan. Cuando acudimos a Juan, yo creo que Juan trabajó mucho este tema. 3 veces en su evangelio se registra a Jesús dándoles a sus discípulos el mandamiento de que se amen unos a otros. El primero está en Juan 13, del 34 al 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Así ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Luego en Juan 15, en el verso 12, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Y en el mismo Juan 15, pero en el versículo 17 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Sigamos. 5 veces en su primera carta, Juan nos recuerda que este mandamiento es de Dios y entra en muchos detalles, explicando cómo deberíamos amarnos, no solo con palabras, sino de hechos y en verdad. Hagamos la lista. Ustedes tomen su agenda devocional para que tomen nota de estos versículos tan importantes. Primera de Juan 3:11. Este es el mandamiento que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. En ese mismo capítulo de Primera de Juan 3,
versículos 17 y 18. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y con verdad. Ese mismo capítulo 3 de Primera de Juan, verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Pasemos al capítulo 4, versos 7 y 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en ese mismo capítulo 4 de Primera de Juan, versos 11 y 12. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Imagínense todos estos pasajes. Entonces, Pablo habla sobre este tipo de amor como la primera evidencia de que Dios está trabajando en nuestras vidas. Por eso el primer fruto del Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros muestra una evidencia, y esa evidencia es que el amor demuestra varias cosas que podemos observar juntos. Cuando los cristianos se aman unos a otros, dice Juan, es evidencia de que el amor de Dios reside en nosotros. Ahora, póngale cuidado a esto que le voy a decir. Juan utiliza 2 veces la palabra "este es el mensaje que hemos oído". Lo hace en Primera de Juan 1:5 y él dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en él. Si caminamos en luz, habiendo confesado nuestros pecados, y luego vivimos en obediencia como lo hizo Jesús y hacemos lo correcto, entonces conoceremos a Dios y sabremos que pertenecemos a Él. Pero si usted lee el siguiente pasaje de Primera de Juan 3:10, otra vez él vuelve a utilizar la misma palabra. Juan repite la frase. ¿Y cuál es la frase? Este es el mensaje que hemos oído de él. Dice: y así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué les puse a leer los 2 pasajes? Para explicarles cómo para Juan, tanto caminar en luz como caminar en amor son las 2 partes más básicas y esenciales de ser un verdadero cristiano. Tremendo, ¿no? La Biblia es muy clara, mi querida familia. Entonces vuelvo y repito: tener fe en Dios por medio de Jesús y amarnos los unos a los otros como cristianos van de la mano. Nuestra vida eterna se recibe por la fe, pero se demuestra por el amor. ¿Cómo sabemos si un árbol está vivo? Buscamos los brotes, las hojas, el fruto. El fruto es la evidencia de que el árbol tiene vida en su interior. Donde hay fruto, hay vida. Donde no hay fruto, el árbol está muerto. Entonces le hago una pregunta: ¿cómo sabemos si un creyente o una iglesia están vivas? Búsqueles el amor. Donde hay amor, hay vida. Cuando los cristianos verdaderamente ponen en práctica el amor, eso es evidencia y confirmación de que la vida de Dios está presente entre ellos y en ellos. ¡Qué belleza! Me encanta la palabra del Señor. Mire que el amor es cuestión de vida o muerte. Para reforzar lo importante que es esto, Juan nos da 2 ejemplos. Capítulo 3, versículo 14. Dice en Primera de Juan 3 del 12
hasta el 15. El ejemplo negativo es el de Caín. Dice que Caín estaba lleno de odio y su odio lo llevó a la muerte. Y así es como sucede. Mire que en el versículo 15 de primera de Juan 3 ofrece una advertencia muy severa. Odiar a un hermano cristiano es como cometer un asesinato. De nuevo, aquí Juan está repitiendo las palabras de Jesús. Ahora, ¿cuál es el ejemplo positivo? Es Cristo Jesús y está en primera de Juan 3:16. Cristo estaba lleno de amor y su amor ¿a qué lo llevó? A entregar su vida, no a quitar la vida como Caín. O sea que la esencia del amor es aprender a sacrificarme por los demás, como el propio Jesús explicó a la hora de decir, yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Y Pablo dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, gracias por esta mañana y gracias por permitirnos entender que la verdadera llenura del Espíritu Santo es dejar que el amor de Dios rebose en nuestros corazones. Gracias por cada oyente de Maná. Al comenzar este nuevo día y esta nueva semana, ponemos este reto delante de ti. Enséñanos el verdadero amor que proviene como fruto de tener la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendícenos, guárdanos y acompáñanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y este tema es tan interesante que mañana le voy a dedicar un día más a hablar del tema del amor como el fruto del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 85 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de Tesalonicenses 4 del 16 al 18. Quienes somos hijos de Dios tenemos la maravillosa esperanza de estar por la eternidad con nuestro Señor. Así que anímate con esta verdad y no dejes de compartir el Evangelio para dar esperanza a otros. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.